Buenos días, muchachos. Empezamos lo que viene a ser el desarrollo de nuestra clase de lógica proposicional. Brevemente vamos a dar algunos fundamentos teóricos del desarrollo de esta clase. Mira, vamos a hablar de la lógica proposicional, que no es hablar de lógica. Solamente una pequeña parte de la lógica vamos a trabajarla llamada lógica proposicional. Como su nombre lo indica, vamos a realizar el estudio de las proposiciones y reconocer el valor veritativo de cada una de ellas. ¿Qué cosa es eso? Saber si es verdadero o es falso. Entonces, primero, la proposición es aquella expresión, enunciado, del cual nosotros podemos establecer, comparado con respecto a una realidad, si es verdadero o es falso. Por ejemplo, te digo de que Juan es cantante. Evidentemente tú de repente conoces a alguien llamado Juan. Si ese Juan es cantante, esta proposición será verdadera. Y si no lo es, será falsa. Pero puedo determinar que en ese momento tiene un único valor de verdad. Esta es una proposición. César viaja el lunes. Lo mismo. Puede determinar si es una proposición o verdadera o falsa. 3 más 4 es mayor que 5 más 7. Profe, ahí se ha equivocado. Eso está mal. No, lo que ocurre es que esta expresión también es una proposición, porque acá afirma de que 7, que es el resultado de la izquierda, es mayor que 12. Profe, pero eso está mal, es falso. Correcto, esa es una proposición. Las proposiciones son aquellas de las cuales tú puedes decidir si es verdadero o es falso. Estos son ejemplos de algunas proposiciones. Ahora veamos cómo clasificamos a las proposiciones. Una primera clasificación es la proposición simple o también llamada proposición atómica. ¿Por qué? Porque es una expresión que solamente nos da una idea y para ello esta proposición no contiene ningún conectivo lógico ni tampoco el adverbio de negación no. Esas proposiciones vamos a representarlas por letras minúsculas. Por ejemplo, P puede representar una proposición. Tenemos la proposición Q, la proposición R, etc. Estas son algunas representaciones de esas proposiciones. De tal manera que si estas son proposiciones simples, no utilizan conectivos. ¿Y qué cosas son los conectivos o conectores u operadores lógicos? Pues son representaciones que unen dos o más proposiciones simples para formar proposiciones más complejas. Veamos, la proposición compuesta o también llamada molecular es una proposición que toma dos o más proposiciones simples para formar otras proposiciones según el conectivo que se utilice. Por acá tenemos los conectivos más utilizados. El conectivo que corresponde a la disyunción y que se lee con la palabra o. Entonces, puedo tomar una proposición, una segunda proposición y unirlas con el o que vendría a ser el conectivo de la disyunción. O también puedo utilizar el conectivo de la conjunción que vendría a ser el i. Esta flechita orientada hacia la derecha nos indica la condicional y se lee con las palabras sí, entonces. La primera parte corresponde a una proposición llamada antecedente y la segunda, el consecuente. Luego tenemos la doble flecha de derecha a izquierda. Esta es la bicondicional y se lee sí, solo sí. Luego aparece el conectivo que lo llaman triangulito. Este es el doble o es esto o es lo otro. Se coloca la letra O delante de la proposición, si fueran dos, delante de cada una de ellas. Y finalmente tenemos la negación. La negación utiliza la palabra o adverbio no para negar el valor de una proposición. Estos son los conectivos que utilizamos para formar las proposiciones compuestas. Ahora permíteme, vamos a hablar de las tablas de verdad. Las tablas de verdad son herramientas que me permiten reconocer el valor de verdad de una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque tú sabes que las proposiciones compuestas dependen de cómo se unen. Si se unen con disyunciones, conjunciones, condicionales, bicondicionales, etc. Entonces, según se forme, nosotros vamos a utilizar esta herramienta. Y la tabla de verdad tiene esta distribución. Dos líneas que se van a cortar perpendicularmente, una vertical y una horizontal. Forma 4 cuadrantes. En el primero vamos a colocar las variables que se utilizan en este análisis, que pueden ser
una, dos o más variables. Luego vamos a colocar la expresión proposicional. Acá indicamos la proposición. Y debajo de cada una de ellas colocamos los valores de verdad. Por acá voy a indicar los valores de verdad que tienen justamente las variables. Si utilizo una sola variable, solamente diré verdadero, falso. Si tengo dos variables, como acá aparece, tendré que tomar las diferentes combinaciones. Podría ser verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Si fueran tres variables, también las diferentes combinaciones que se forman. En ese caso, tendríamos mayor cantidad de filas. Nótese, cuando es una sola variable, se forman dos filas. Cuando son dos variables, se forman cuatro filas. Para 3 será 8. Para 4, 16. En cada caso se va duplicando. Quiere decir que el número de filas coincide con una potencia de 2. 2 elevado a la cantidad de variables que se utiliza. Ahora, en esta parte, en la más amplia, vamos a colocar los valores de las expresiones que resultan, los valores de verdad ya de la proposición analizada. Y va a existir un conjunto de valores que representa justamente la evaluación final. Ese resultado final se le da el nombre de matriz principal. Ese es el resultado final, la matriz principal. Entonces, por ejemplo, mira, te comentaba, si acá tengo la variable proposicional P con la variable Q, son dos variables que ya sabes que le he indicado como expresiones que van a formar parte de las siguientes proposiciones compuestas. Entonces, puedo analizar qué cosa ocurre con la disyunción P o Q, con la conjunción P y Q, o la condicional si P, entonces Q. Pero para ello, cada conectivo o cada operación lógica tiene ciertas características. Por ejemplo, y recuerda acá lo siguiente, en la disyunción débil se dice que es únicamente falsa cuando las variables que lo forman son todas falsas. En este caso diré, falso con falso, la disyunción será falsa. En todos los demás casos, basta que haya una proposición verdadera que lo forme, la disyunción débil, será verdadera. Será verdadero, verdadero, verdadero en los demás casos. Esa es la característica de la disyunción. Diferente es trabajar con la conjunción. En la conjunción, únicamente es verdadera cuando todas las variables proposicionales son verdaderas. Entonces diré, el único caso que se presenta que es verdadero es cuando ambas son verdaderas en este caso. Y en lo demás, pues resulta lo contrario. Es decir, resultan ser proposiciones falsas. Falso, falso y falso. En la condicional tiene una característica. Es únicamente falsa cuando la primera proposición, el antecedente, es verdadero, pero el consecuente, el resultado final, es falso. Y esa proposición será falsa, repito, antecedente verdadero, consecuente falso. Este es el único caso en que la condicional resulta ser falsa. En todo lo demás, la condicional es una proposición verdadera. Ya está. Bien, entonces establecemos esas características. Pero no son únicamente estas las operaciones que utilizan determinados conectivos. Tenemos más. Vamos a señalarlo. También señalamos acá, a continuación, las variables proposicionales P y Q. Pero ahora utilizamos las que nos faltan. En este caso, la bicondicional, el sí, solo sí. La disyunción fuerte, el o P o Q. Y también la negación. La negación es una operación que solamente trabaja con una proposición. Por eso se le dice su operador es mónico, solamente con una proposición. Negación de P. Entonces, la bicondicional tiene la siguiente característica. Esa es una proposición que es verdadera cuando las proposiciones que une son del mismo valor de verdad. Quiere decir que si tengo verdadero, verdadero, la bicondicional es verdadera.
Si tenemos falso, falso, la bicondicional también resulta ser verdadera. Pero si son diferentes valor de verdad, resulta ser una proposición falsa. Ya está acá la característica. Por el contrario, la disyunción fuerte, el o P o Q, tiene la siguiente característica. Es verdadera cuando los valores de verdad de las proposiciones que une son diferentes. En este caso, verdadero o falso, acá sale verdadero, falso verdadero, saldrá verdadero, y las demás resultará ser una proposición falsa. Verdadero verdadero, sale falso, falso falso, sale falso. Bien, nótese que esta columna de la disyunción fuerte es totalmente lo opuesto a la columna de la bicondicional. Cuando este es verdadero, este es falso, verdadero, verdadero, falso, totalmente opuesto. Finalmente, la negación. La negación de P cambia el valor de verdad de la proposición P. Como yo tengo esta columna con los valores de verdad de P, entonces la negación de P será, si acá es verdadero, resulta ser falso. Si este sigue siendo verdadero, por acá será falso. Si acá es falso, este será verdadero. Y si este es falso, este será verdadero. Ya está. Estos son los conectivos que vamos a utilizar con mayor frecuencia. Tenemos que reconocer sus tablas de verdad y sus características. Luego, observa lo siguiente. Muchas veces vamos a trabajar con algunas funciones proposicionales, es decir, algunas expresiones lógicas que contienen algunas proposiciones de las cuales podemos indicar como variables. En este caso puede ser una función proposicional de una sola variable, de 2, de 3, etc. Pero con la característica que esas variables o son verdaderas o son falsas, nada más. Según sean los resultados de la tabla de verdad, y acá en forma abreviada, tabla de verdad, vamos a colocarle así, con sus iniciales. Según sea esta tabla de verdad, vamos a señalar cómo es la función proposicional. Si la tabla de verdad contiene solamente valores verdaderos, solamente resulta verdadero, diremos que se trata de una tautología. Tautología es aquella expresión que siempre resulta ser verdadero, independiente de los valores de verdad que tienen las variables que lo forman. Por el contrario, si solamente tenemos en la tabla de verdad valores falsos, entonces esta proposición recibe el nombre de contradicción. Contradicción es cuando todo resulta ser siempre falso, independiente de los valores de verdad de las proposiciones que lo faltan. Ahora, hay un tercer caso, cuando la tabla de verdad de esta proposición contiene al menos proposiciones que son verdaderas y falsas. Por lo menos una verdadera, por lo menos una falsa. Si hay este caso, entonces se dice que esta es una contingencia. Entonces, abarcamos los casos que se presentan para una función proposicional tal como se indica.